vasovagal, es el síncope que se genera con la tos, el estornudo, un dolor intenso visceral, un dolor intestinal intenso, el postmiccional, muy frecuente en varones y sobre todo adolescentes que puedan, muy frecuente, es algo más frecuente, porque se levantan de la cama, se levantan de dormir, van al baño y cuando están parados haciendo pis, ahí hacen el síncope. Ese es el síncope postmiccional situacional. Y se lastiman, porque el baño es uno de los peores lugares para hacer un síncope, no se los recomiendo, porque se pueden pegar con una canilla o con la bañera, ¿no? Y el síncope situacional también incluye al del post-ejercicio. Son aquellas personas que van corriendo y se frenan de golpe. Todos sabemos, todos los profesores de educación física saben que no hay que parar de golpe de hacer un ejercicio, desde ya. El síncope por estímulo seno carotídeo, por lo general ocurre en personas mayores, en el seno carotídeo. Al tocar el seno carotídeo es cuando se genera una bradicardia y una hipotensión, y hay síncopes que no sabemos de qué se trata, no tienen un disparador que sea detectable y no sabemos de qué se trata. El síncope por hipotensión ortostática, es decir, cae la presión cuando se está parado. Esto es bastante frecuente y esto tenemos que buscar también, cuando ocurre esto, buscar alguna causa. Hay algunas causas que, como por ejemplo una falla autonómica primaria. ¿Qué significa esto? Hay una falla del sistema que tiene el organismo para poder mantenernos de pie. Es decir, que la sangre, por más que estemos parados y la sangre por gravedad se quede en las piernas, pueda tener la fuerza suficiente y una serie de mecanismos que incluyen a las hormonas para que la sangre vaya hacia la cabeza. Pero hay fallas autonómicas que son secundarias, entonces es más frecuente que lo puedan tener. Por ejemplo, en la diabetes, en la amiloidosis, en algunas lesiones de la médula espinal, en la insuficiencia renal, donde es más fácil que haya una falla del sistema nervioso autónomo, esa es la falla autonómica, y se produzca un síncope. Y también, por ejemplo, los inducidos por drogas, como el alcohol, como los diuréticos o como los vasodilatadores. También, naturalmente, puede haber un síncope que sea por una pérdida de sangre, como es la hemorragia, o una depresión en los volúmenes, como es la diarrea o los vómitos. Y ustedes seguramente habrán visto que es una sensación de síncope o de presíncope, aquel que está, por ejemplo, todo un día con una gastroenteritis y con náuseas, vómitos y diarreas. Seguir de pie después de un ejercicio intenso es un verdadero desafío al aparato cardiovascular. Es decir, el aparato cardiovascular tiene que generar una serie de reacciones para que la sangre, después de hacer un ejercicio intenso, uno se para de golpe, pueda ir a la cabeza. ¿Por qué? Porque paró su músculo. Los gemelos, ese verdadero corazón de las piernas, que están comprimiendo las venas para que la sangre vuelva hacia el corazón y pueda ir al cerebro, de golpe dejan de funcionar. Por lo tanto, ese es un mecanismo de síncope al que tenemos que tener muy en cuenta y se puede evitar. Acá nadie le da bolilla al pobre soldado que se cayó, pero seguramente esto es una hipotensión ortostática, un síncope estando parado. ¿Cuál es el mecanismo de este síncope? Bueno, en principio hay una posición de pie, entonces hay una hipovolemia, es decir, la sangre queda más en las piernas. Como queda más en las piernas, el organismo está teniendo en cuenta, bueno, me está faltando sangre, voy a empezar a largar adrenalina. Hay un aumento en el sistema nervioso autónomo simpático, un aumento simpático y un aumento en la secreción de adrenalina. Esto lleva a que aumente la contracción del ventrículo. La adrenalina aumenta la contracción del ventrículo izquierdo, pero está disminuyendo el retorno venoso, o sea, que el ventrículo se contrae, pero como no le llega sangre a las piernas, prácticamente se contrae en vacío. ¿Eso qué hace? Está notando que se está contrayendo mucho y se activan unos receptores, hay una activación de mecanorreceptores en la pared inferior del ventrículo izquierdo que tiene una vía aferente vagal. Es decir, el organismo está notando que falta sangre, el corazón se está contrayendo mucho y dice, hay que bajar entonces la contracción cardíaca. ¿Y cómo baja la contracción cardíaca? Por ese mecanismo mediado por una vía vagal que lo que lleva es una respuesta paradójica, porque le baja más la frecuencia cardíaca y le baja más la presión arterial, es decir, aumenta el tono vagal y disminuye el tono simpático, y esto lleva a la bradicardia, a la hipotensión y al síncope. Este es el mecanismo y esto naturalmente lo podemos evitar. En aquellas personas predispuestas no manteniéndose mucho tiempo en la cola del banco, que hagan home banking, no sé, que se sienten. O en los deportistas no pararlos directamente después de hacer un
un deporte. Hay mecanismos adicionales en el deportista. Fíjense que el ejercicio prolongado de alta intensidad produce hipocapnia, disminución del CO2 por la hiperventilación. Entonces esto, inducido por hiperventilación, se relaciona con una vasoconstricción cerebral y entonces, encima que va menos sangre a la cabeza por todos estos mecanismos, hay vasoconstricción cerebral y le sigue disminuyendo la sangre al cerebro y es un mecanismo adicional para que se produzca el síncope. Lo que sí es peligroso, y esto debemos descartarlo cuando hay un síncope, es el síncope cardíaco. Síncope cardíaco que puede ser por una taquicardia, por una arritmia, por una bradicardia extrema o por una enfermedad cardíaca, como son las cardiopatías, la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, las enfermedades valvulares, cardiopatías genéticas, congénitas. Es decir, tenemos que tratar de detectar cuando hay un síncope si no hay una enfermedad cardíaca que lo produjo. Eso sí es grave. Sigamos un poquito. Dorando Pietri se cae, empieza a tener un colapso cuando llegan las Olimpiadas en Londres de 1908. Esta gente lo empieza a agarrar, era la estrellita del momento, Dorando Pietri, un italiano, lo empieza a agarrar para llevarlo y que cruce la línea. Cuando cruza la línea, por supuesto gana, pero le sacan la medalla porque fue ayudado, no se puede ayudar a cruzar la línea, por lo tanto le sacan la medalla de oro, pero le da una copa, la reina le da una copa por toda su trayectoria y por lo que hizo, porque llevaba muchas distancias con los demás. Esto es un colapso, en realidad, relacionado al ejercicio, que tenemos que también tenerlo en cuenta cuando ocurre, porque es la pérdida de conciencia o un cansancio extremo, sin haber a veces pérdida de conciencia, que impide pararse o caminar después de un esfuerzo extremo, en general una carrera de larga distancia. Hay una incoordinación, a veces presíncope y a veces síncope. En principio, cuando esto ocurre, desde ya hay que pensar en descartar una cardiopatía, por supuesto, pero también hay que pensar en el stroke por calor, en una hiponatremia, es una caída de sodio importante, en una depresión del glucógeno, se quedó sin combustible y no puede seguir con su carrera. Una vez descartada la causa cardíaca, el tratamiento, bueno, es transitorio, hay una buena hidratación, enfriamiento, Trendelenburg, es decir, se le levantan las piernas y nada más que eso. Pero el colapso del deportista debemos tener en cuenta, entonces, ya que hablamos de stroke con calor, también en la hipotermia, en la hiponatremia, es decir, en la falta de sodio, que sea un golpe de calor, que sea una hipoglucemia o que sea una depresión glucogénica, como vimos, con la incoordinación que produce. Ojo con esto, porque a veces no lo tenemos en cuenta, que son la pérdida de sodio. Y la pérdida de sodio, o sea, la hiponatremia, puede ser leve. Si es leve, con un sodio entre 131 y 134 milequivalentes por litro, no trae ningún síntoma, la verdad que ni nos damos cuenta. Cuando es moderado, o sea, 126 a 130, genera un malestar general, náuseas, a veces fatiga, confusión, movimientos involuntarios de las piernas, a veces temblores. Y debemos pensar siempre que puede ser que esté teniendo una pérdida de sodio. Y ya cuando es severa, no, puede causar coma, convulsiones e incluso la muerte. Esto también debemos tenerlo en cuenta ante un deportista que está teniendo alguno de estos síntomas. Hay un síncope asociado a los ejercicios extenuantes de los ultramaratonistas. Algo de esto estuvo charlando el doctor González hace un ratito. El 85% de estos casos ocurre después de cruzar la línea de llegada, y esto se debe a ese esfuerzo excesivo. 15% es durante la prueba y la mayor parte de las veces por deshidratación o hiponatremia. Esto, fíjense que tiene más de 20 años estos trabajos, donde se evaluaron estos colapsos del deportista en los ultramaratonistas. ¿Qué pasa con el pronóstico? ¿Qué le pasa a la gente que tiene un síncope? El pronóstico en realidad puede llevar a la muerte, por supuesto. Puede haber arritmias graves. Esto está relacionado, sí, con enfermedades cardíacas. La recurrencia del síncope, o sea, tener un nuevo síncope, bueno, 1/3 de los pacientes tienen recurrencia cuando uno hace un seguimiento de 3 años, por ejemplo. Es decir, lo más importante del síncope es que puede volver a tener otro síncope, a menos que tenga una enfermedad cardíaca que lo provocó, y entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque eso sí es peligroso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es fácil, se cayó desmayado y se recuperó solo. Bueno, eso es fácil. Pero ¿cuál es el pronóstico? Y entonces yo quería mostrarle esto como para que tengan en cuenta y tal vez se lleven un poquito, algo muy, muy sencillo de esta charla, que es: el síncope es benigno. En principio pensamos que es benigno cuando ocurre después del ejercicio, o sea, post-ejercicio.
Cuando ocurre estando en posición de pie, parado durante un buen rato, cuando tiene pródromos, es decir, cuando tiene algo y esa persona se da cuenta que tiene. Por ejemplo, me siento mareado, tengo transpiración fría, siento una sensación en el estómago, tengo ganas de ir al baño, siento como algo raro. Estos son pródromos. Ese, si no lo acostamos, no lo paramos más, se desmaya. Después se va a despertar, pero se desmaya. Esto en general son síncopes benignos, pero los síncopes malignos son los que se preceden de un dolor en el pecho, por ejemplo, o que tienen palpitaciones, o que bruscamente se cae, como ocurrió con De la Reda ahí cuando estaba jugando, o que tiene a veces sibilancia, ruiditos de respiración, porque eso puede ser un shock anafiláctico del ejercicio, que también existe, o un prurito intenso, le pica todo el cuerpo, o un síncope estando acostado en decúbito dorsal, o un síncope ante un ejercicio, ante un ruido intenso, por ejemplo, o un síncope al meter la cabeza abajo del agua, un síncope cuando se despierta porque sonó el teléfono a las 3 de la mañana. Eso hay que tener mucho cuidado porque esto puede estar mostrando que hay una enfermedad cardíaca, en este caso sería un QT largo, una enfermedad genética de los canales que puede llevar a ser gravísimo y llevar a la muerte súbita. Y el síncope durante el ejercicio. Siempre hay que preguntar esto en el síncope, porque a veces con el interrogatorio logramos hacer el diagnóstico. Sí, cuando hay un atleta con síncope tenemos que hacerle todos estos estudios. De a poco iremos haciéndole uno u otro para tratar de descartar que tenga una enfermedad cardíaca. Vamos a ver algunos casos rápidamente. Este es un señor de 40 años que con carreras de calle, 5 o 10 kilómetros, no es un deportista de élite, sino que corre, hizo un síncope de esfuerzo. Entonces nos vino a ver durante el ejercicio, era doblando una esquina, corriendo, hizo el síncope. Y ahí lo vemos, bueno, los que son cardiólogos, los que no son cardiólogos también se van a dar cuenta cómo viene el ritmo normal en una prueba de ejercicio y cómo acá hace esto, que es una taquicardia ventricular sostenida, que acá lo vamos viendo y que le provoca un síncope. Este es un cuadro grave, es una taquicardia ventricular sostenida, cuadro grave que puede llevar a la muerte en este caso. Pero vamos a ver algo del síncope en el deportista y cómo lo estudiamos. Vamos a ver unos cuadritos acá rápidamente. Entonces, primero lo que le hacemos es una historia clínica, un examen físico, un electrocardiograma y un examen de laboratorio. Perfecto. Entonces, puede ocurrir que el síncope no lleguemos a ningún diagnóstico, es inexplicado. Si no tenemos ninguna explicación, en principio hay que suspenderle el deporte. Vamos a estudiarlo, pero hay que suspenderle el deporte. Entonces le hacemos un ecocardiograma, una prueba de ejercicio, a veces un Holter, un tilt test que se hace para ver la falla autonómica. Es una camilla donde se pone en 90 grados y se lo deja, bueno, entre 15 y 45 minutos a ver si se desmaya o no, para ver si es un síncope vasovagal. Pero puede ser que tengamos un diagnóstico o una fuerte sugerencia de un diagnóstico, como esto, que le baje la presión estando parado. Entonces ahí, si no peligra la vida, se le podrá hacer tratamiento o no, pero vuelve rápidamente al deporte. Si es un síncope cardíaco, por ejemplo, que puede peligrar su vida, bueno, ahí hay que suspender el deporte, naturalmente. Si tenemos el diagnóstico con todos estos estudios, y entonces el tratamiento, y se evaluará si puede o no seguir haciendo deporte, y si no logramos tener el diagnóstico aún con todo esto, podemos pensar en variables de bajo riesgo o de alto riesgo. Si pensamos en las variables de bajo riesgo, todas las que dijimos, post-ejercicio, no tiene ninguna historia familiar que se haya muerto súbitamente, el episodio es único, todos los exámenes son normales, bueno, probablemente entonces regrese al deporte porque pensamos que no tiene importancia y que es benigno. A veces cuando no lo sabemos hacemos imágenes y en las imágenes, como una resonancia, por ejemplo, vamos a ver si tiene algún problema cardiológico o cerebral que pueda o no llevar a continuar o no con el deporte. Es decir, este es un esquema de diagnóstico y de síncope y diagnóstico y de actitud frente al deporte, si sigue o no compitiendo. Vamos a ver estos dos casos. Este es un futbolista profesional de 21 años, tuvo un episodio sincopal en reposo, en posición de pie, adelante de 20 testigos. Bueno, se le hizo Holter, todos los exámenes. Este es el futbolista profesional, este es el electrocardiograma en reposo, que es normal. Acá ya no es normal, ¿no? Aunque no sean cardiólogos, se dan cuenta que esto no es una falla, no se le salió el cablecito, sino que está con una asistolia. En este momento hace un síncope de posesfuerzo, esto es una asistolia, es decir, se paró el corazón acá. Y por supuesto se cayó, tuvo un síncope. Al caerse, está en decúbito dorsal y empieza a recuperarse. Entonces, ese síncope es un típico síncope situacional del posesfuerzo con un mecanismo vasovagal.
ese futbolista sigue jugando, ahora está jugando en un club muy importante de nuestro país, jugó afuera, volvió y ahora está jugando en un club muy importante de nuestro país. Tuvo un síncope benigno que repitió algunas veces estando parado, pero se le dieron algunos consejos para que esto no ocurra y pudo hacer su vida deportiva. Este es un futbolista de primera división, también 21 años con todo esto, pero acá le hicimos un tilt test porque había hecho un síncope estando parado en el gimnasio, en una de las sesiones de gimnasia de su equipo. Estaba jugando en primera división, ¿no? Lógicamente. Esto tampoco se desconectó, ¿eh? Esto es una asistolia prolongada, tuvo una asistolia cercana a los 30 segundos. Acá está convulsionando, tuvo un paro cardíaco. Ahí, en ese momento, esos movimientos, y esto lo muestro siempre y lo cuento como anécdota, yo estaba con un residente de cardiología que ahí cuando llegó esto, en el tilt test, o sea, parado, lo que estábamos haciendo era acostarlo, moverle la camilla para que se acostara, que quedara en decúbito dorsal, y ahí demostrar que se iba a curar solo, entre comillas. Bueno, el residente no soportó la idea esa y se le tiró a hacerle masaje cardíaco ahí. Por eso ahora se está moviendo ahí. Pero en realidad se recuperó solo. Es decir, la historia de este hombre es que, en ese momento, les hago estas preguntas, ¿no? A ver qué hubiesen hecho ustedes, pero en ese momento se planteó qué hacer, porque había tenido varios síncopes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos inmediatamente la práctica deportiva y control en 3 o más meses sin entrenamiento? ¿Le ponemos un marcapaso? Porque evidentemente tuvo un síncope con una asistolia. ¿Recomendaciones especiales para la práctica deportiva ante la presencia de pródromos? ¿Continúa con su trabajo? ¿O le hacemos un estudio electrofisiológico más profundo? En realidad esto se discutió en ese momento a ver qué se hacía. Lo que hicimos fue tomar la recomendación 3 y explicarle que esto se trataba de algo benigno. Siguió con episodios esporádicos, presincopales. Le enseñamos algunas maniobras, bueno, después si quiere les cuento cómo fue la anécdota, pero siguió trabajando como futbolista en Buenos Aires, en Santa Fe, en Brasil. Los episodios fueron cada vez más esporádicos, a medida que tienen más edad, los episodios son de menor prevalencia. A 10 años del primer episodio hace un nuevo episodio en una conferencia de prensa, tiene la mala suerte que está parado mientras sus compañeros se estaban sentando y con todas las cámaras de televisión hace un síncope, jugando en el San Pablo. Entonces, bueno, eso trajo todo un problema, pero en realidad siguió jugando porque era un síncope benigno. Y a 5 años ya se retiró, está totalmente asintomático. Es decir, fue una asistolia de 30 segundos, un síncope que cualquiera podría decir tuvo un paro cardíaco, tiene que salir de la competencia, y sin embargo es un síncope totalmente benigno que le hizo llevar una vida deportiva absolutamente normal y seguir, después de su vida deportiva, 5 años después de su retiro, seguir asintomático. Es decir, lógicamente tenemos que hacer un seguimiento de él, pero un buen diagnóstico puede hacer que esa persona no deje de hacer deporte y pudo haber trabajado, y tiene unos cuantos manguitos en el bolsillo también, y si lo hubiésemos sacado y puesto un marcapaso, eso no lo tendría ahora. La conclusión entonces, que el síncope en el deportista es un síntoma no raro en los atletas jóvenes, ¿no? El origen neuromediado, o sea, autonómico, vasovagal, es en la mayoría de los casos, es el más frecuente. El síncope posesfuerzo es el de menos riesgo. El síncope durante el ejercicio es el de más riesgo y el que más importancia tenemos que darle. Siempre requiere investigación, cualquiera de ellos requiere investigación. ¿Por qué? Porque puede ser el único evento clínico que antecede a la muerte súbita. En muy pocos casos, pero puede ocurrir, y de esto tenemos varias anécdotas en el mundo sobre el síncope que luego llevó a la muerte súbita. Bueno, muchas gracias.